la parte culminante del encéfalo, ¿no? La parte superior. Entonces tiene la forma de un huevo, ¿verdad? Tiene dos polos, un polo anterior, un polo posterior. Su color es blanco, rosado, tintes grisáceos y su superficie no es lisa, está llena de surcos que van a determinar circunvoluciones o giros. ¿Cuál es el peso? Más o menos de 1500, 1400. De acá para acá, nuestro diámetro anteroposterior tiene más o menos 17 centímetros. De ancho 14 y de alto 13. Vista superior del cerebro. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Dos lóbulos. Entre ellos una fisura profunda que los separa. ¿Ya? Pero estos lóbulos no están totalmente separados, sino están unidos en el fondo de esa fisura por unas comisuras interhemisféricas, o sea, sustancia blanca que une ambos hemisferios. Además podemos apreciar los lóbulos, que son 4, el parietal con el occipital, casi no está bien determinada su separación, frontal, parietal, temporal y occipital. Primero, empecemos por la fisura. Como hemos mencionado, la primera fisura es la longitudinal cerebral, de adelante hacia atrás, anteroposterior. Póngase para acá. Yo sí Por veo. favor. Sí veo. No escuchan, pero. No, sí, también. Para allá que se ve. Si quieren, pónganse también acá, no hay problemas. Levanten así de chicas. Hace así, hace así, hace así. Bueno, van a limitar. Esta fisura se profundiza entre los dos hemisferios cerebrales, pero tiene su tope, o su límite, en las comisuras interhemisféricas, sobre todo en el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso es el que limita a la profundidad de esta fisura. Hacemos un corte al cerebro, esto es nuestro hemisferio cerebral, y le hacemos un corte coronal. ¿Ya? Coronal es así, coronal. Y vamos a encontrar este corte que es el corte de Charcot, ¿verdad? Seguro que lo hemos visto en algún lugar, en alguno de los fotos. De afuera hacia adentro tenemos la sustancia gris, sustancia blanca y cúmulos de sustancia gris que van a estar rodeados por la sustancia blanca, que son los núcleos basales. Igual que en este corte, que es un corte siguiendo su eje mayor. Ahora, además, entre ellos, entre los ventrículos, tenemos espacios, entre los núcleos basales también hay espacios, igual entre las comisuras. Esos son los del sistema ventricular del cerebro. Para el cerebro le corresponde los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, porque el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo le corresponden al tronco encefálico. La semana pasada que hemos tratado. Bien, la siguiente fisura importante es la fisura transversa. Esta fisura se va a encontrar en la base del cerebro. Este es el cerebro, ¿no? Este es el hemisferio cerebral. Por acá va a venir el tronco encefálico, entonces la fisura va a estar acá. ¿Separando qué? Separando el mesencéfalo, que hemos dicho que está formado por los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, lo separan de la cara inferior del cerebro. Este es un arco con abertura anterior. ¿Ya? Importante, ¿por qué? Porque por acá pasa la vía madre, que está adosada al parénquima cerebral, a la superficie, a la corteza cerebral, está adosada, se introduce y envuelve a los plexos coroideos, porque tenemos plexos coroideos en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, y sabemos que produce líquido cefalorraquídeo, ¿no es verdad? Ya. Entonces, el límite de este surco transverso es el esplenio del cuerpo calloso. Hemos dicho que el cuerpo calloso es uno de las comisuras interhemisféricas. Y el esplenio es una parte del cuerpo calloso. Ahora, las caras. Hacemos nuevamente, recordando nuestro corte, hacemos un corte transversal y vamos a ver que se trata de un prisma triangular. Por lo tanto, tiene 3 lados, 3 caras. Una cara lateral, que es convexa, la cual se va
va a abosar a la calota, a los huesos parietales, y una cara medial que es vertical y que se relaciona con la cara contralateral medial del otro hemisferio, y una cara inferior que, como vemos, es bastante accidentada. ¿Por qué? Porque aquí va a ubicarse la base del cráneo. Cuidado con los pelitos. Tienen sus pelitos allá. Ya. ¿Ya? Pedí este palito. ¿Me trajeron un palito o nada? Pedí palito de todo. Sí. Uno nomás hay. Dos hay. Anda, acá está. Ya, entonces, como esta cara se va a adosar, miren, a las cavidades de la base del cráneo, no olvidemos que tenemos acá adelante la fosa craneal anterior, luego la fosa craneal media, y hemos dicho que estas dos primeras fosas se relacionan con el hemisferio cerebral, o con el cerebro, con ambos hemisferios, con su cara inferior. En cambio, la fosa craneal posterior va a estar relacionada con el tronco encefálico. Encima del cerebelo, encima, que corresponde al tronco encefálico, encima del cerebelo, va a explayarse o extenderse una porción de dura madre que es la fibra del cerebelo. Encima viene recién el cerebro, ¿ya? El hemisferio cerebral, su cara inferior. Por lo tanto, la fosa craneal inferior no está directamente relacionada con el hemisferio cerebral, con el cerebro. Entonces, en relación a las caras, hay tres bordes. Como ustedes saben, hay tres bordes. Miren, el borde superior, que separa la cara medial de la cara superolateral, el borde ínfero interno, el borde interno o ínfero medial, que separa la cara medial de la cara inferior, el borde inferolateral, que separa la cara superolateral de la cara inferior. Luego, hemos dicho que teníamos dos polos, y cierto, pero se agrega uno más, ¿ya? El polo frontal, el polo occipital y el polo temporal, de acuerdo a los glóbulos que presentan. Y las cisuras, las más importantes de la cara superolateral, son tres, ¿ya? La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital, que tiene muy poco protagonismo en la cara superolateral. Entonces, la cisura lateral, vamos a empezar por la cisura lateral, o la cisura de Silvio. ¿Dónde empieza? Hablamos de la sustancia perforada posterior la semana pasada, ¿recuerdan cuando hablamos del tronco encefálico? También hay una sustancia perforada anterior, se encuentra lateral al chiasma óptico, por encima de la perforada posterior. Entonces, ese es el origen de la cisura de Silvio. Se dirige hacia atrás, dibujando una concavidad posterior, llega hasta el borde lateral inferior, ¿verdad? El borde infralateral, lo pasa y luego se ubica en la cara superolateral. La cara superolateral va a tener un recorrido ascendente y se divide en dos ramas, donde en el giro supramarginal. Además, tiene tres ramas también, una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior, ¿ya? Tiene dos labios, señores, el labio superior y el labio inferior. El labio inferior corresponde al lóbulo temporal, por lo tanto se llama labio temporal, o opérculo temporal, ¿ya? Y el labio superior es frontal y parietal, opérculo frontoparietal. Es importante porque cuando vamos a abrir los labios vamos a encontrar otra estructura adicional. Hacemos, ¿no? Ya, la cisura de Silvio. La cisura de Silvio se va a originar, perdón, la de Rolando se va a originar por encima de la cisura de Silvio, ¿ya? Por detrás de la rama posterior. Asciende oblicuo hacia atrás y llega hasta el borde superior, luego lo atraviesa, lo pasa, lo cruza y llega finalmente a la cara medial, donde termina en el
va a formar va a desarrollarse de una forma de Y, acostada, ¿ya? Una forma de Y acostada. Por si acaso los que van a exponer hoy día, probablemente no tengamos tiempo para la exposición, así que estén tranquilos. ¿Ya? Porque mi clase es muy larga, esta clase es muy larga, ¿ya? Listo, entonces... Del frente de la Catalina había también una semilunar que era inconstante. Doctor, eso es para la cara, eso es para todavía dentro de los globos. Entonces, así, solamente decir que como tiene un recorrido perpendicular, también se le llama que es un recorrido occipital, cisura perpendicular interna. Interna porque tiene más presencia en la cara medial. Luego tenemos los lóbulos finales, ¿no? El lóbulo frontal, la cisura rolánica, el lóbulo parietal detrás, el lóbulo occipital, el surco parieto occipital, el lóbulo, el surco lateral, el silvio, y el lóbulo temporal. Vista desde arriba va a tener presencia el frontal, el parietal, el occipital y el temporal casi no va a ser visible. Vista desde abajo va a estar presente el frontal, el temporal, el parietal no, y el occipital. Y vista lateral, vista medial, van a estar presentes los 4 lóbulos. ¿Ya? Esto es importante porque de acuerdo a cada cara van a haber diferentes giros, van a haber diferentes surcos. Bueno, seguimos. ¿Quién lo va a dejar? Ya. Tenemos entonces, así que apresuremos la clase para revisar las estructuras. Tenemos, ahora vamos a hablar del lóbulo frontal. Acá, los giros. Esto es cosa del lóbulo frontal. Delante de la cisura rolándica vamos a tener el surco prerolándico que va a delimitar al giro prerolándico. Y luego vamos a tener dos surcos más, ¿ya? El surco frontal superior, ahí, en marrón, y el surco frontal inferior, que es el verde. Esto va a determinar 3 giros: frontal superior, medio e inferior. ¿Ya? Luego vamos a la siguiente, que es el parietal, el lóbulo parietal, en la cara superolateral, solamente en la cara superolateral. En el lóbulo parietal vamos a encontrar nuevamente la cisura de Rolando, el surco posorolándico, el giro posorolándico y un surco más, que miren es paralelo al borde superior, el surco intraparietal. Va a llegar cerca al polo occipital. ¿Ya? Esto va a determinar, entonces, ya hemos mencionado este giro, y los otros 2 giros más, el lóbulo parietal superior, el lóbulo parietal inferior, el cual también contiene al giro supramarginal, en donde termina la cisura de Silvio, y el surco temporal superior va a terminar en el lóbulo angular. También forma parte del lóbulo parietal inferior. Angular, que forma parte del lóbulo parietal inferior. ¿Ya? Entonces, 2 giros más acá que corresponden o que forman parte del lóbulo parietal inferior, donde terminan una cisura y un surco, el surco temporal superior. ¿Ya? Luego tenemos, como le estábamos hablando hace un momento, antes de pasar a la cara superolateral del lóbulo temporal, vamos a hablar de lo que hay en la profundidad de la cisura de Silvio. Separamos los 2 opérculos, el parietal y el temporal, y nos vamos a encontrar con el lóbulo de la ínsula en una fosa, que es la fosa lateral cerebral o valle silviano. O sea, en la profundidad de esa fosa se encuentra el lóbulo de la ínsula, el cual es triangular con un vértice antero-inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar ahí? Esto lo tengo que corregir, tiene que ser al lado de la otra. Forma triangular y vamos a observar 2 surcos, ¿ya? Uno es el surco central de la ínsula, que va a separar en lóbulos cortos, en giros cortos, y lo va a separar en un giro largo posterior a él. Y el otro surco es el surco circular de la ínsula, de acá, que lo va a separar del resto de estructuras del mesénquima cerebral.
Luego regresamos. Pasamos entonces ya la cisura de Silvio y nos vamos al lóbulo temporal, giros y surcos en su cara superolateral. Vamos a encontrar solamente dos giros en esta cara, el giro temporal superior y el giro temporal inferior, y vamos a encontrar, el surco temporal superior y el surco temporal inferior, y vamos a encontrar tres giros, el giro temporal superior, el medio y el inferior, que también lo vamos a encontrar en la cara inferior del cerebro, del hemisferio cerebral. Eso ya lo vimos. Y luego, por último, el lóbulo occipital, que su compañero se estaba adelantando, ¿ya? Vamos a encontrar acá el surco parieto-occipital, que es el más constante de esta cara, en este lóbulo occipital, y vamos a encontrar además otros giros, otros surcos más, por ejemplo, la incisura preoccipital, que la vemos acá, el surco lunato semilunar, que lo vemos acá, el surco occipital transverso, que lo vemos acá, y que es el que va a limitar al surco intraparietal del lóbulo parietal. ¿Ya? ¿Sí? Listo, Cristian. Luego en su cara medial, Cristian, ¿no? Bien. Luego en su cara medial vamos a encontrar esta otra imagen. Los surcos y los giros van a cambiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero, las comisuras interhemisféricas. La de mayor tamaño es la comisura llamada cuerpo calloso. Por encima tenemos el surco del cuerpo calloso. Luego, justo por encima vamos a encontrar el giro del cíngulo, que va a partir por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. La rodilla es esta, el extremo anterior. Se va hacia atrás y se continúa hacia abajo por detrás del esplenio, que es esta parte del cuerpo calloso, con el giro del para-hipocampo, que es esta región. Hacia arriba, por encima del giro del cíngulo, vamos a tener el surco del cíngulo, que no termina atrás, sino que va a terminar justo por detrás del lóbulo paracentral, que lo ubicamos acá, en donde termina la cisura central. ¿Ya? Detrás de él vamos a encontrar a esta superficie cuadrilátera, que es la precuña, que está limitada por el surco ya mencionado, el surco del cíngulo, y también está limitada por el surco parieto-occipital. Luego viene la cisura calcarina. La cisura calcarina también la podemos encontrar en la cara anterior. La cisura calcarina también la podemos encontrar en la cara anterior. ¿Dónde está? Aquí está. La cisura calcarina, ¿ya? También en una pequeña proporción. Pero acá también se extiende. ¿Ya? Se extiende mucho más. La cisura calcarina, y luego este es el giro lingual, que pertenece también a la cara inferior. Bueno, juntando tanto el giro del cíngulo como el giro del para-hipocampo, vamos a encontrarnos o van a formar con el lóbulo límbico. Además tenemos el giro facial, que no lo podemos ver acá, el giro dentado, que tampoco lo vemos, el frontal medial, que ya lo hemos mencionado, aquí está, el lóbulo paracentral también mencionado, la precuña y la cuña, ya lo hemos mencionado. Aquí en este corte sí podemos ver el giro dentado, doctores, ¿ya? Posteriormente, según la teoría, dice que se continúa con el giro facial, pero no está ahí. Luego, en la cara inferior, vamos a encontrar la región del frontal, la parte del frontal. De medial a lateral vamos a encontrar el giro recto. Luego tenemos el surco olfatorio para la ubicación de la cintilla y el bulbo olfatorio, que lo vemos acá. Más lateralmente vamos a encontrar los surcos unidos transversalmente, los surcos orbitarios, que van a determinar los 4 giros orbitarios justo que están encima de la órbita, ¿no? El medial, el anterior, el posterior y el lateral, ¿ya? Y luego nos quedamos ya, bueno, aquí vemos el origen de la cisura de Silvio, y hacia abajo, esto ya corresponde a la cara temporo-occipital.